Bueno, sí, gracias César. Estamos muy contentos, mi familia y yo, de estar aquí. La mayoría nos conocéis, algunos no. Nosotros vivimos aquí en Santa Coloma desde hace unos meses y curiosamente desde que vivimos aquí no habíamos vuelto a la iglesia. Si queréis saber dónde vivimos, vivimos muy, muy cerca de donde están Isaac y Daniela ahora mismo, concretamente unos metros por encima de ellos. Y bueno, estamos muy contentos de vivir aquí en el pueblo. Lucas ha empezado también el cole aquí, yo he empezado a trabajar aquí también, así que ya compro en el Consum, ya soy de Santa Coloma totalmente. Sí, estamos muy contentos. Bueno, si os parece, después de explicaros aquí un poco mi vida, podemos orar y empezamos, ¿de acuerdo? Señor y Padre, muchas gracias por permitirnos estar en esta mañana aquí. Nos acordamos, Señor, de los que por tu causa son perseguidos y están sufriendo persecución, Señor. Te pedimos una bendición especial para ellos. También te pedimos que nos ayudes a estar concentrados, también que nos ayudes a escuchar tu voz y que me ayudes a mí también a decir lo que tengo que decir, Señor, de tu parte. Te damos gracias y te lo pedimos todo en tu santo nombre. Amén. Muy bien. Quería empezar esta mañana preguntándoos si alguna vez habéis salido de viaje y os habéis dado cuenta de que no os habíais preparado bien. ¿Os ha pasado esto alguna vez? A ver, César, no sé si puedes pasar la imagen. Otra. Ahí. Muy bien, pues mirad, os voy a contar más cosas sobre mí, para los que no me conocéis. Estoy un poco obsesionada con hacer listas de cosas. Me encanta hacer listas. Hago listas de cosas que he hecho, cosas que quiero hacer, cosas que tengo que llevar a los sitios, cosas que tengo que decir, a quién tengo que llamar. Y aún así soy un poco despistada y sigo olvidándome cosas. Y me he dejado cosas importantes de viaje. ¿Puedes pasar, César? Hace 7 años... mi marido y yo trabajábamos un verano y dijimos que, bueno, para hacernos el verano más llevadero íbamos a hacer pequeñas escapadas los fines de semana. Pues bien, decidimos pues que iríamos eso de camping, porque no teníamos mucho dinero, pero yo tenía mucha ilusión por conocer Cadaqués. ¿Habéis estado en Cadaqués alguna vez? Sí, los que no habéis estado os lo recomiendo porque es uno de los pueblos más bonitos que puedan existir y yo me puse muy pesada. Al final conseguí convencer a mi joven marido para ir a Cadaqués y nos escapamos un fin de semana para ir de camping, como os decía. La verdad es que llevábamos el coche a tope. Los que vais de camping sabéis que es que tienes que llevar de todo porque tienes que acampar, así que llevábamos el coche completamente a tope y salimos de trabajar, cargamos el coche y vamos rumbo a Cadaqués. Y Cadaqués, cuando estás llegando, hay un montón de curvas y justo antes de llegar a las curvas me iluminé y dije, Dani, tú has cogido el colchón, ¿no? Y por supuesto me dijo, el colchón lo cogías tú. Así que justo cuando estábamos llegando a Cadaqués tuvimos una preciosa discusión sobre quién tenía que coger el colchón y qué solución había. Tuvimos que parar, buscar alguna tienda para comprar el colchón que correspondía, ¿no?, para poder dormir aquella noche y llegamos a Cadaqués tardísimo. Estaban cerrando el camping y vernos montar la tienda a oscuras fue todo un espectáculo. Bueno, os he puesto una foto de aquel viaje, para que veáis lo jóvenes y lo bien que dormíamos entonces. Bueno, hoy vamos a hablar también de un viaje en el que los protagonistas no estaban del todo preparados para esa travesía, ¿no? Y eso, la verdad, que tuvo muchas consecuencias. Pero para entender la escena que nos ocupa, quiero poneros en contexto. Sé que habéis tenido ahí un poco de desorden, en plan Star Wars, con los mensajes últimos, pero bueno, para ponernos en situación, vamos a hacer un breve repaso de ese contexto. Sabemos que 80 años atrás ha nacido un señor en Egipto, ha nacido Moisés. Moisés ya nace siendo un condenado a muerte, ¿verdad?, por ser un niño hebreo.
Pero este niño judío acaba siendo criado en el palacio de Faraón. Pero sabemos que por dentro le corre la sangre hebrea. ¿Y qué pasa? Que él toma conciencia del sufrimiento del pueblo de Israel. Así que quiere tomarse la justicia por su mano y ¡pah!, mata a un egipcio. Este asesinato, este crimen que ha cometido Moisés es descubierto, así que tiene que salir huyendo de Egipto. Sale huyendo, huye como un proscrito y llega hasta la tierra de Madián. Al final, bajo nuestra perspectiva humana, la vida no le va mal, ¿verdad? Porque acaba casándose, acaba teniendo hijos, incluso tiene un trabajo, porque su suegro le encarga que se haga cargo del ganado. Y esta es la vida de Moisés. Aparentemente esta es su vida. Cuando parece que ya todo ha quedado atrás, Dios le muestra sus planes para él. Dios se le aparece y ahí tienen una conversación un poco incómoda. Porque Dios le viene a decir: oye, Moisés, ¿tú te acuerdas de cuando quisiste hacer las cosas a tu manera? Ahora te voy a descubrir cómo se hacen a la mía. Ahora no va a ser por tus propias fuerzas, vas a hacer las cosas a mi manera. Vimos con Gerson ya que Moisés no dice: sí, vale, Señor, ¿no? Sino que pone muchísimas excusas. Pero al final Moisés decide obedecer su llamado. Hoy vamos a ver el texto de qué pasó entonces. El texto que hoy nos ocupa es Éxodo 4, del 18 al 31. ¿Sí? César, tú ves pasando el texto, ¿de acuerdo? Gracias. Y dice así: así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella le dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¡Wow! Dios desafía a Moisés a reaccionar sabiamente ante su llamado. Hoy vamos a considerar qué implica reaccionar sabiamente ante el llamado de Dios. La primera implicación es obedecer aunque haya un panorama oscuro. Gracias. Esto lo encontramos en los versículos del 18 al 23. Si os parece, vamos a volver a leerlo porque es un texto un poquito largo. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto
todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ahí. He aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Vemos que a Moisés le cuesta aceptar su llamado, le cuesta aceptar lo que Dios le está pidiendo. Siendo honestos, a simple vista cuesta un poco entender por qué Dios elige a Moisés. El panorama de Moisés no era muy halagüeño, por decirlo de alguna manera, era bastante oscuro. Moisés era mayor, tenía unos 80 años, no tenía demasiado buena fama, podemos decir que era un proscrito en su tierra. Además tenía dificultades para expresarse. Lo cierto es que no sabemos cuáles eran esas dificultades, si era un tema de idioma o quizás era un trastorno del lenguaje, pero en cualquier caso todos los temas que tienen que ver con el habla producen mucha inseguridad y baja autoestima en las personas que lo sufren. Además, Moisés es una persona que siente dudas acerca de quién es Dios y que él mismo no se considera una persona digna. Para colmo, Dios le está pidiendo algo que humanamente es imposible. Le pide que se presente ante el mayor imperio del momento y armado con un palo. Sabemos que no es un palo, pero visualmente la imagen es casi enternecedora, ¿no? Además, Moisés de antemano sabe que en cierto modo va a fracasar, porque sabe que Faraón no lo va a escuchar. Y además Dios le anticipa que va a haber muerte de por medio. No va a ser algo demasiado agradable. Moisés tiene una serie de dificultades que le hacen anticipar que todo lo que Dios le ha pedido no va a ser sencillo y que humanamente es imposible que lo consiga sin la ayuda de Dios. Pero sin embargo, al final decide obedecer. Decide obedecer. Mirad, pienso que ante el llamado de Dios es normal sentir miedo. Moisés, incluso después de haber tomado la decisión de obedecer, necesita que Dios le vuelva a recordar: mira, tranquilo, que ya han muerto todos los que te querían hacer daño. Ya han muerto, no te preocupes. Necesita que ahí Dios le dé una palmadita en la espalda, le dé unas palabras de consuelo, ¿no? Que le reafirme de algún modo. Ante su panorama oscuro, Moisés es muy consciente de todo lo difícil que lo tiene, ¿no? Y Dios lo tranquiliza, lo consuela de algún modo y le hace anticipar un poquito qué es lo que le depara el futuro más inmediato. Porque era imprescindible que para obedecer Moisés dejara lo que había sido su vida, pero no solo él, sino toda su familia. Él y toda su familia tenían que dejar lo que había sido su vida y dar el paso de la obediencia sin saber lo que iba a venir, sabiendo lo que dejaban, con la única certeza de que estaban obedeciendo a Dios. Así que dice la palabra que Moisés coge a sus hijos, a su esposa, van en asno y ponen rumbo a Egipto. Mirad, a nosotros el Señor también nos llama a la obediencia, sea cual sea nuestro panorama. Imagino que el Señor no te está pidiendo a ti que saques al pueblo de Israel de Egipto, pero sí que te llama a que le obedezcas y a que le sirvas. Dios nos llama al servicio y lo vemos en este texto de una manera muy clara. Y es que el servicio era tan importante que es la razón por la que Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Yo lo estoy diciendo, pero ¿vosotros estáis seguros de esto? Vamos a ver el texto.
Dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. El servicio era la razón principal. Lo cierto es que a menudo ponemos muchas excusas para no obedecer al Señor. Podemos decir, mira, es que yo estoy estudiando, voy liadísimo, o ya trabajo mucho durante la semana. Yo ya trabajé cuando era joven, yo servía muchísimo en la iglesia, o yo ya ofrendo. O cada uno puede decir aquí su excusa. Pero la palabra de Dios es muy clara al respecto. El servicio fluye de un corazón agradecido a Dios. El servicio fluye de un corazón agradecido a Dios por habernos salvado, por habernos rescatado. Así que si tienes dudas, si no sabes qué hacer con el llamado que Dios te está dando, si ves que tu panorama es oscuro, puedes pedirle al Señor que te reafirme, porque si lo hizo con Moisés, también lo puede hacer hoy contigo. Dios observa la obediencia de sus hijos y alivia sus ansiedades y temores. Además, tengo una buena noticia. No estamos solos ante el llamado. Moisés sintió ese miedo y esa ansiedad ante la responsabilidad que se le estaba dando. Así que Dios le dice, mira, para que tengas mi ayuda de una forma visible, te voy a dar la vara. La vara fue una manera para él de armarse de valor y decir, mira, estoy acompañado por el Dios Todopoderoso. Nosotros no tenemos una vara o un palo con la que ir por la vida, sería extraño, pero tenemos algo mucho más potente. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo. En definitiva, no estamos solos ante el llamado, pero es cierto que nos falta lo mismo que le faltó a Moisés, la perspectiva eterna, la perspectiva de Dios. Moisés sintió miedo y ansiedad porque no sabía lo que iba a pasar si daba un paso y obedecía. Moisés en este momento no podía ver el Mar Rojo abrirse y el ejército de Egipto venir hacia ellos. Moisés todavía no podía ver la visión de Dios en el monte Sinaí. Moisés todavía no podía ver las tablas de piedra ni podía imaginarse nada acerca del becerro de oro. Moisés todavía no podía ver los espías enviados a Canaán. Moisés todavía no podía ver ni imaginar la respuesta de incredulidad del pueblo ni los años que pasarían en el desierto. Moisés todavía no podía imaginar el honor que le esperaba de sentarse junto al Señor en el monte de la transfiguración. Moisés no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo por dar un paso y obedecer a Dios. Por dar un paso y dirigirse hacia Egipto. Moisés solo tenía miedo de lo inmediato, de presentarse ante el pueblo de Israel, de presentarse ante Faraón. A nosotros también nos falta esa perspectiva, os lo decía antes. No tenemos ni idea de qué nos espera si nos vamos a levantar y damos un paso para obedecer a Dios. Hermanos, hemos de reaccionar sabiamente ante el llamado de Dios y no sabemos qué va a pasar si obedecemos, pero sí sabemos que en cualquier caso el Señor estará al control. Debemos reaccionar con sabiduría al llamado de Dios. Hemos visto la primera implicación y es obedecer aunque haya un panorama oscuro. Veamos ahora cuál es la segunda implicación. La segunda implicación es que debemos resolver nuestros asuntos pendientes antes de salir a la misión. Vamos a volver a leer los versículos más sorprendentes de este fragmento, que son los del 24 al 26, que dicen así. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, ¡zas!, y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión.
hemos dicho que Moisés tenía muchas excusas para evitar obedecer, pero al final da el paso, decide obedecer, deja su vida, coge a su familia, su mujer, lo sube al asno, rumbo a Egipto. Entonces, justo cuando están a punto de llegar a la frontera, buscan una posada, un hotelito de carretera para pasar la noche. Están a punto de entrar en Egipto, os lo recuerdo. Entonces, en ese hotel de carretera, viene Dios e intenta matar a Moisés. Viene Dios e intenta matar a Moisés. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido? No sé si están pasando cosas por la cabeza, como me pasó a mí la primera vez que leí este texto, porque no entendía nada. Cuando Moisés ya está decidido, cuando ya está dispuesto a cumplir su objetivo, cuando está justo en la frontera antes de entrar en Egipto, Dios intenta matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere matar a Moisés si está obedeciendo? Porque Moisés tenía un asunto pendiente. Moisés tenía un asunto pendiente que él había intentado ignorar. Un asunto que aparentemente Dios había pasado por alto, que aparentemente Dios no era ni consciente. Un asunto que era tan secreto en su familia que nadie conocía. Pero justo en la frontera, justo cuando está a punto de cumplir su primer objetivo, Dios está dispuesto a abortar el plan. Dios está dispuesto a dejar al pueblo de Israel esclavizado porque no puede pasar por alto esa ofensa. ¿Cuál es ese asunto pendiente? Quizás es lo que os estáis preguntando ahora. Ese asunto es la circuncisión de su hijo. Aparentemente era algo sin importancia, pero sin embargo era la señal del pacto entre Dios y Abraham, entre Dios y su pueblo. Todo niño judío debía ser circuncidado al 8º día y eso señalaba que ese niño pertenecía al pueblo de Dios. No era solo una marca en el cuerpo, era una marca de propiedad. Y los hebreos lo sabían. Nosotros lo sabemos. Y Moisés también lo sabía. Era la marca del hombre judío. Era una cuestión de identidad. Sin embargo, a pesar de lo importante que era, Moisés por alguna razón no circuncida a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés no circuncida a su hijo? ¿Por dejadez? ¿Por renuncia a sus raíces? ¿Por rebeldía a Dios? Lo cierto es que no lo sabemos. No tenemos certeza de por qué. Pero sí que tenemos la seguridad de que durante años, aparentemente, esa cuestión había pasado por alto a los ojos de Dios. Pero justo en la frontera con Egipto, justo cuando Moisés se dispone a cumplir su primer objetivo, ese asunto sale a la luz. Y Dios dice, no puedo pasar por alto esto, y lo señala. Así que nos podemos imaginar la escena. Moisés está teniendo un ataque. No sabemos si estaba teniendo un ataque al corazón, si estaba convulsionando. ¿Qué tipo de ataque tenía Moisés? No lo sabemos. Pero en cualquier caso sabemos que es algo que le está llevando a la muerte. Así que su familia reacciona. Son conscientes de que no es algo físico, sino que se trata de algo espiritual. La desobediencia del pasado de Moisés no era un secreto en su familia. Su familia lo tiene presente. Así que Séfora, en ese momento, la esposa de Moisés, coge un cuchillo que está afilado y circuncida a su hijo. Pero su hijo aquí ya no es un bebé. Es un chaval, un adolescente que está allí presente viendo cómo su padre está muriendo, cómo su madre reacciona y cómo su madre le tiene que cortar la piel, una piel del pene. Realmente, si te imaginas la escena, es un poco dantesca, ¿verdad? Además, coge el trozo que le ha cortado y se lo tira a su marido para poder salvarlo.
Y grita eso de esposo de sangre a causa de la circuncisión. Es que solo volviendo al camino de la obediencia, Moisés podía continuar en el camino del servicio. Iglesia, la desobediencia es un asunto serio. Es actuar como si no tuviéramos necesidad de Dios, de sus promesas. Y en esa familia, en el corazón de esa familia, había una ofensa a la voluntad de Dios. No sabemos por qué Moisés había desobedecido, lo hemos dicho. Y por un momento, no sé si incluso podemos llegar a pensar que Dios está exagerando. Sin embargo, no era un tema menor. Sabemos que Dios estaba enviando a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, pero es que además Dios quería hacer muchas otras cosas. Dios tenía planeado transmitir la cultura del reino a través de Moisés. ¿Qué autoridad iba a tener Moisés ante los israelitas si no había cumplido uno de los mandamientos más fundamentales? ¿Qué autoridad? ¿Qué autoridad tendrían Isaac y Daniela si no se hubiesen casado y estuvieran viviendo juntos? Ninguna. Pierden toda credibilidad. Es un ejemplo, ¿eh? No digo que sea así, evidentemente. Pero en el caso de Moisés, era algo como muy de cajón que no estaban cumpliendo. Dios sabía, tenía la certeza de que este asunto iba a quitarle toda credibilidad a Moisés ante el pueblo. Parecía solo un trocito de carne. Pero se trataba de algo muy profundo, se trataba de rebeldía. De algo que perjudicaba profundamente su aptitud de liderar al pueblo hacia la libertad. Nosotros somos unos campeones en quitarle importancia a nuestro pecado. A menudo decimos, es solo un trocito de carne. Si esto no lo sabe nadie. Esto como mucho en mi casa, ¿no? Pero ante las pequeñas desobediencias se encuentra un corazón rebelde. Hoy debes preguntarte, ¿cuál es tu asunto pendiente con Dios? ¿Cuál es tu asunto pendiente con Dios? Necesitamos ser confrontados con nuestro propio pecado para poderle poner remedio. El pecado de Moisés tenía un nombre. Se llamaba desobediencia. ¿Cómo se llama el tuyo? En su caso vemos que no bastaban las buenas intenciones. Y Tiel Arroyo tiene una frase que a mí me gustó mucho cuando la escuché y que quisiera recuperar. Dios no bendice las buenas intenciones, Dios bendice la obediencia. Dios no bendice las buenas intenciones, Dios bendice la obediencia, porque las buenas intenciones se quedan cortas, no son suficientes. Yo puedo tener la intención de hacerle la cena a mi hijo, pero si no se la hago, ¿va a cenar? No basta con pretender hacer las cosas, hay que hacerlas. Hay que llevarlas a cabo porque tú no eres lo que dices que haces, sino lo que realmente haces. El ejemplo de Moisés nos enseña que es imprescindible reaccionar sabiamente ante el llamado de Dios, porque nadie puede involucrarse en la obra de Dios sin obedecer sus mandamientos. Moisés quería obedecer el llamado de Dios, pero también tenía un asunto por resolver en su vida, en lo más íntimo de su familia. Y era necesario que Dios lo confrontara. Y es que nuestros asuntos pendientes, permitidme que os diga, que perjudican muchísimo a nuestras familias. El obedecer o desobedecer y el ser capaces de confrontar nuestro propio pecado tiene una repercusión en las personas que nos rodean. Séfora no tenía por qué haber vivido eso. No tenía por qué circuncidar a su hijo adolescente.
Su hijo no tenía por qué ser consciente de que su padre estaba pecando. Toda esa situación provocó un gran sufrimiento en su familia. Para alcanzar la frontera es imprescindible que tú también resuelvas tu asunto pendiente. Deja de posponerlo. Quizás te estás preguntando cuál puede ser ese asunto pendiente. Quizás para ti sea pedirle perdón a alguien. O quizás sea resolver un conflicto pendiente que tienes con alguien. Quizás sea ponerle remedio a tu mala leche. Quizás sea priorizar el tiempo que pasas con tus hijos o con tu cónyuge. Quizás sea no volver a visitar esa página de internet. Quizás sea esforzarte en tus estudios o en tu trabajo de una vez. Yo no sé cuál es hoy tu asunto pendiente, pero la diferencia entre los que se quedan en la frontera y los que alcanzan su destino es que unos son capaces de confrontar su pecado y los otros no. Y se quedan atrapados por su pasado. Hemos visto cuál es la segunda implicación de reaccionar sabiamente ante el llamado de Dios, y es que debemos resolver nuestros asuntos pendientes antes de salir a la misión. Veamos cuál es la tercera y última implicación. La tercera implicación es que debemos buscar el respaldo del pueblo. Vamos a leerlo en los versículos del 27 al 31, ¿vale? Dice así: Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Dios no solo llamó a Moisés, sino que también llamó a su hermano Aarón. En Éxodo 4:28 vemos cómo entonces Moisés le cuenta a Aarón todas las cosas que Dios le había dicho, todo un poco lo que le había pasado, de las señales que le había dado también. Sabemos que el encuentro entre los dos hermanos es muy emotivo. El Señor ya lo había anticipado en su palabra, lo podemos ver. Le dice: Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Podemos imaginar la emoción de Aarón. Su pueblo lleva 400 años, que se dice pronto, esclavizado. Y el encargado de liberar va a ser su hermano pequeño, su hermanito. En ese momento va a llegar un momento importante, el momento del encargo que Dios también le va a dar a Aarón. Y es que Moisés va a ser la persona que reciba la palabra de Dios, pero Aarón, su hermano, va a ser el portavoz al pueblo. Habíamos dicho, ¿no?, de las dificultades del lenguaje de Moisés. Aquí Dios le pone una solución. Entonces llega un momento fundamental, el momento en el que van a reunir a los ancianos de Israel. ¿Por qué se convoca a los ancianos de Israel? Quizás podemos preguntarnos antes quiénes son estos ancianos con los que Moisés y Aarón tienen que reunirse. Desde el comienzo de la historia de Israel, los ancianos fueron líderes de diversas familias y tribus que, cuando forman la nación, van asumiendo tareas del gobierno. A Moisés se le ordena que informe a los ancianos de Israel acerca del propósito del Señor de liberar al pueblo de Egipto y que se presente con ellos para confrontar a Faraón. Pero quiero preguntaros, ¿por qué no va Moisés directamente a Faraón? Se podría haber saltado tranquilamente este paso. Vamos a ver algunas razones. La primera razón la encontramos en el libro de Números, y es que a medida que la tarea de gobernar Israel iba creciendo en complejidad, esta tarea iba a ser transferida, delegada de alguna manera a otras personas, a estos ancianos. Vamos a leer Números 11, del 16 al 17.
¿Sí? Y dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de la reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés no podía solo con la misión que Dios le había encomendado. Era una misión muy grande y necesitaba compartir la pesada carga con otros. En un inicio necesitaba sentirse respaldado, sostenido, cuidado, sentir el calorcito de los hermanos, de personas que tenían más experiencia que él. Pero más adelante va a necesitar compartir la tarea de gobernar el pueblo. Necesitaba sentirse acompañado y Dios lo sabía. La segunda razón es que Dios precisaba un pueblo unido. Moisés era tan solo la punta de lanza de la misión. Hacía falta que el pueblo fuera a la una. Era necesario que el pueblo estuviera muy convencido de que que Moisés venía de parte de Dios. Para que cuando Moisés les pidiera cosas como pintad las puertas con sangre, el pueblo obedeciera. Tenían que obedecer sin dudar y tenían que tener conciencia de que eran un único pueblo. Sin duda, reunirse con los líderes israelitas era un momento delicado, vulnerable de la misión de Moisés. En el pasado, recordad que Moisés había sido rechazado por el pueblo. Humanamente, podemos pensar, ¿qué cambiaba en esta ocasión? Era fundamental que los líderes entendieran que en esta ocasión Moisés sí que venía de parte de Dios. Para eso Dios le da una serie de herramientas, le da señales con un propósito, para que vean que él verdaderamente está avalado por Dios. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usa constantemente señales y milagros para que el pueblo crea. Por eso Dios da señales a Moisés, como la vara que se convertía en serpiente, ¿verdad? Como vimos con Gersón. Sabemos que Jesús también usaba muchos milagros, muchas señales para que la gente verdaderamente creyera que Él era el Hijo de Dios. La palabra hebrea que se usa para señales es ot, que también significa evidencia, enseña, bandera. Y es que en definitiva, los milagros, las señales, son banderas que Dios saca como evidencia de su poder, para que el mundo pueda reconocer que las señales que está haciendo Moisés vienen de parte de él, para que sirvan de testimonio para Faraón, para los egipcios, pero también para el propio pueblo de Israel, para que todos crean que el Dios de Moisés es el Dios todopoderoso. ¿Y cuál es la reacción del pueblo ante todo esto? ¿Cuál es la reacción del pueblo ante la promesa de liberación de parte de Dios y de las señales y milagros que Moisés les muestra? Lo vamos a leer en Éxodo 4:31. Y dice: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo había conocido el llamado de Moisés de parte de Dios. El pueblo había creído la misión y el pueblo en este punto hace suya también la misión de Moisés. Y ante eso lo que les nace, la reacción natural del pueblo no es tener miedo. No es pensar cuánto les va a costar económicamente obedecer. No es pensar qué pueden llegar a perder. En ese momento el pueblo lo que hace es inclinarse y adorar. La fe del pueblo y su forma de culto demostraron que la promesa de Dios seguía viva en su corazón.
En este punto el pueblo estaba conmovido. Dios los había visto su sufrimiento y necesitaban expresarlo. Y es que después de 400 años de esclavitud había llegado el momento de la liberación. Era un momento muy emocionante. Al fin veían lejos, pero la veían la libertad. Para Moisés también tuvo que ser emocionante llegar hasta aquí. Dios le estaba demostrando que Él guarda sus promesas y que Él las cumple, pero lo hace a su tiempo. Moisés en el pasado había intentado salvar al pueblo de Israel con sus propias fuerzas, pero no era el tiempo de Dios. El Señor le estaba demostrando que ahora era el momento y las circunstancias correctas. Dios cumple siempre sus promesas, pero lo hace a su tiempo, hermanos. Si Moisés no podía solo con la misión que Dios le había encomendado, nosotros tampoco podemos. Si respondemos al llamado de Dios con sabiduría, precisamos de hermanos, de hermanas que nos respalden, que nos apoyen. El Dios que había visitado a los hijos de Israel y había visto su sufrimiento y aflicción es también el tuyo. Ese Dios también ve tu sufrimiento, tu aflicción. Dios sigue llamando a personas como Moisés a servirle. Y ante eso, nuestra reacción natural debe ser postrarnos y adorarle. Porque Dios sigue viendo nuestras necesidades. Dios además nos llama a estar unidos. Jesús clama al Padre en Juan 17:21 y le dice: para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Debemos estar unidos como pueblo de Dios. Es necesario que como pueblos estemos muy convencidos que debemos de reaccionar con sabiduría y obediencia ante el llamado de Dios y que verdaderamente somos un único pueblo. Cada uno de su padre y de su madre, pero un único pueblo. Mirad, Dios sigue realizando también hoy señales y milagros, pero no necesitamos ya más milagros. Dios ya realizó el milagro más grande enviando a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Los milagros que hoy hay cada día nos pasan inadvertidos, pero como os digo, no necesitamos ya más milagros. Nos debe bastar con el Jesucristo que vino a la tierra, con el Jesucristo que sirvió, con el Jesucristo que murió por nuestros pecados, con el Jesucristo que resucitó. No necesitamos más milagros que ese, hermanos. Es fundamental que creamos esto. Si puedes pasar, César. En Juan 20:29 vemos como Jesús le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestra vida debe ser una señal de que el Dios todopoderoso de Moisés es nuestro Dios. Nuestro testimonio, nuestra familia, la manera en la que hablamos, la manera en la que trabajamos, incluso la manera en la que conducimos, si me apuráis, deben ser una señal de que el Dios que sacó a Israel de Egipto también es tu Dios, es mi Dios, es nuestro Dios. Mirad, estamos acabando y me gustaría que hiciéramos un repaso final. Vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto, que ha sido mucho, lo sé, y quiero que veamos cuáles son las 3 implicaciones de reaccionar sabiamente ante el llamado de Dios. La primera implicación es obedecer aunque haya un panorama oscuro. Moisés tiene una serie de dificultades por delante que hacen anticipar que su tarea no va a ser sencilla y que humanamente, además, va a ser imposible que lo consiga. Sin embargo, a pesar de todo, decide obedecer. Dios también nos llama a nosotros a la obediencia, hermanos. Sea cual sea nuestro panorama, sea cuales sean nuestras circunstancias. Dios nos pide que le sirvamos, que trabajemos para Él
Porque el servicio es tan importante que es la razón por la que el pueblo es liberado de la esclavitud. Porque Dios quería que pudieran servirle. El servicio fluye de un corazón agradecido por la salvación. Además, hemos visto que Moisés tenía miedo de qué iba a pasar si él obedecía. Y a nosotros, a veces también nos pasa lo mismo, nos da miedo, porque no tenemos la perspectiva que Dios da, no tenemos la perspectiva eterna, pero hemos de reaccionar sabiamente ante el llamado de Dios, porque no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que Dios está al control de todo. La segunda implicación que hoy hemos visto es que debemos resolver nuestros asuntos pendientes antes de salir a la misión. Moisés tenía un asunto pendiente por resolver. Había sido desobediente y no había circuncidado a su hijo. Solo volviendo al camino de la obediencia, Moisés podía permanecer en el camino del servicio. La desobediencia es un asunto muy, muy serio. Dios no lo puede pasar por alto. No podemos vivir y actuar como si no tuviéramos necesidad de Dios. Además, hemos visto que Moisés quería obedecer el llamado de Dios, pero que también tenía ese asunto por resolver, y eso perjudicaba lo más íntimo de su familia. Y por eso es necesario que Dios lo confronte. Perdón. Ser capaces de confrontar nuestros asuntos pendientes y resolverlos es algo que tiene una repercusión muy importante en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Además, la circuncisión del hijo de Moisés parecía ser un asunto pequeño, tan solo un trocito de carne, lo hemos visto. Algo que era pequeño, insignificante, íntimo, pero hablaba de rebeldía en el corazón de Moisés. Recordad, la diferencia entre los que se quedan en la frontera o los que alcanzan su destino es que unos son capaces de resolver sus asuntos pendientes y otros no. Otros quedan bloqueados por su pasado y no alcanzan su destino. La tercera y última implicación es que debemos buscar el respaldo del pueblo. Moisés no podía solo con la misión que Dios le había encomendado. Era algo muy grande. Necesitaba compartir de algún modo esa carga. Además, era preciso que el pueblo estuviera unido para que fueran a una. Si decidimos obedecer el llamado de Dios, debemos buscar el apoyo de nuestros hermanos, el calorcito de personas más experimentadas. Además, hemos visto que Dios aún realiza hoy milagros y que muchos nos pasan inadvertidos. Sin embargo, también hemos hablado de que ya no necesitamos más milagros, iglesia. Ya no nos hacen falta. Solo debemos creer. Y nuestra vida debe ser una señal de que el Dios todopoderoso de Moisés es hoy también nuestro Dios. La fe del pueblo y la forma en que este pueblo se expresó demostraron que la promesa de Dios seguía viva en su corazón. El pueblo de Dios estaba conmovido y agradecido y necesitaba expresarlo. Ante el cumplimiento de las promesas de Dios, su reacción natural es inclinarse y adorar. Debemos dedicar nuestro esfuerzo a trabajar para Dios a pesar de nuestras dificultades internas. Mirad, no sé qué es lo que Dios os está pidiendo a cada uno de vosotros hoy. Tampoco tengo claro si estáis dispuestos a obedecer. Cuando el fuego se disipó en la zarza, cuando ya no se escuchaba ninguna voz, le correspondía a Moisés tomar la decisión de obedecer. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Tu futuro, el futuro de la iglesia, el futuro de tu familia está estrechamente relacionado a cómo vas a reaccionar ante el llamado de Dios. Para acabar, quisiera preguntaros algo y que lo respondáis en vuestro corazón.
La primera pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer el llamado de Dios con sabiduría, aunque tu panorama sea difícil? Dios nos llama a una vida de servicio en la que no vamos a estar solos. La segunda pregunta es, ¿hay algún asunto pendiente en tu vida? No resolver los asuntos pendientes se vuelve el mayor freno para cumplir nuestros objetivos, para alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. Es algo que te bloquea, que no te deja avanzar. La tercera pregunta es, ¿estás decidido a obedecer tu llamado? ¿Estás dispuesto a buscar el respaldo de tu pueblo? No podemos ir por libres por la vida. Debemos buscar el apoyo de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y eso no es solo recomendable, sino que es imprescindible. Os animo a reflexionar en casa, a orar, a buscar la voluntad de Dios para vuestra vida, para la vida de vuestras familias, para que podáis tomar decisiones. Que el Señor nos ayude a vivir a Cristo, a cumplir sus mandamientos, a responder su llamado y que nuestros corazones honren y glorifiquen su nombre. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tú te revelas por medio de tu palabra. Gracias porque podemos descubrir vidas como la vida de Moisés. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser valientes, a dar un paso y a ir rumbo a Egipto, Señor. Que nos ayudes a decidir obedecerte y a cumplir el llamado de Dios que tienes tú, Señor, para nuestra vida. Padre, te pido que nos ayudes a resolver también los asuntos pendientes que hay en nuestro corazón. Te pido que nos ayudes a confrontar nuestro pecado, que nos ayudes a no pasarlo por alto, Padre. Te pido que saques a la luz, Señor, si es necesario, para que podamos confrontarlo y podamos obedecerte de verdad. Y también te ruego, Padre, que nos ayudes a estar unidos como hermanos, como iglesia. Señor, que sepamos amarnos con el amor con el que tú nos amas y que sepamos confiar en ti, Señor. Padre, te pido que tú obres, que tú hables y que cada uno de los hermanos que hoy haya llegado aquí no salga como ha entrado, Señor, sino que tú te manifiestes con tu palabra en sus corazones. En tu nombre, amén. Pues nada, muchas gracias por escucharme y no sé si ahora pasa Adrián. Muy bien.